Los pueblos pequeños parecen tranquilos durante el día, pero cuando cae la noche, comienzan a escucharse historias que pocos se atreven a contar, apariciones en los caminos, sombras entre los árboles y leyendas que han pasado de generación en generación. Si te atreves, acompáñame a escuchar estas historias. Historia 1. El pueblo que no aparece en ningún mapa. No voy a decir mi nombre real. No voy a decir en qué estado vivo. No voy a decir el nombre del pueblo. Ya sé cómo suena eso. Ya sé que parece que estoy inventando. Pero hay personas en ese lugar que todavía viven ahí. Y si esto llega a las personas equivocadas, no quiero cargar con lo que pueda pasar. Lo que sí puedo decir es esto. El pueblo existe. Está en un valle entre dos cerros. Tiene iglesia, tiene plaza, tiene una tienda que vende todo mezclado, desde clavos hasta dulces. Tiene unas 300 personas, quizás menos, y tiene algo más que no voy a poder explicar por mucho que lo intente. Llegué ahí en octubre de 2020. Era periodista freelance en ese entonces, haciendo una nota sobre comunidades rurales aisladas durante la pandemia. Un contacto me pasó el dato. Había un pueblo en la sierra que llevaba meses completamente incomunicado, sin casos de COVID, sin que nadie entrara ni saliera. Me pareció interesante, me pareció una buena historia. Tardé 2 días en llegar. El último tramo fue a pie, unas 4 horas por una vereda entre pinos. Llegué al atardecer, la gente fue amable. Me dieron un cuarto en casa de una señora mayor llamada Dolores. Me dieron de comer. Me hicieron preguntas normales sobre de dónde venía y qué quería. Les expliqué la nota, asintieron. No parecieron incómodos. La primera noche no pasó nada. La segunda noche fue cuando empecé a notar cosas. Eran las 11 de la noche, más o menos, y no podía dormir. Me levanté a buscar agua, y desde la ventana de la cocina vi algo en la plaza. Una figura parada justo en el centro, debajo del farol que alumbraba la fuente. Era una persona, o parecía una persona, parada ahí, quieta, mirando hacia ningún lado en particular, o hacia todos lados al mismo tiempo, no sé cómo explicarlo. Lo que me llamó la atención fue la hora, las 11 de la noche en un pueblo de sierra. No hay nadie en la plaza a las 11 de la noche, todo está cerrado, todo está oscuro, pero esa figura estaba ahí como si fuera mediodía. La observé un momento, no se movía. Después volví a mi cuarto y me dije que era algún vecino con insomnio. Me dormí. A la mañana siguiente, desayunando, le mencioné a Dolores lo que había visto. De manera casual, sin darle importancia. Ella dejó de servir el café. Me preguntó sin voltearse en qué parte de la plaza estaba parada la figura. Debajo del farol, dije. Asintió muy despacio. Siguió sirviendo el café, no dijo nada más. Eso me puso nervioso. Esa reacción, ese silencio calculado, me puso más nervioso que cualquier cosa que pudiera haberme dicho. Esa tarde fui a hablar con el hombre más viejo del pueblo. Se llamaba Aurelio y tenía 90 y tantos años. Estaba sentado afuera de su casa, al sol, como todos los días según me dijeron. Le pregunté sobre el pueblo, sobre su historia, sobre la plaza. Habló de muchas cosas y en algún momento, sin que yo lo guiara hacia ahí, me dijo algo que se me quedó grabado. En este pueblo hay gente que se fue hace mucho tiempo, dijo, pero a veces vuelven a pararse en la plaza, no hacen nada, solo están, como revisando que todo siga igual. Le pregunté a quiénes se refería. Me miró con esa paciencia que tienen los viejos cuando hablan con alguien que todavía no entiende nada. A los que ya no están, dijo. Los muertos de aquí no se van lejos, este valle los retiene. Siempre fue así. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo hasta las 2 de la mañana y después, sin poder evitarlo, fui a la ventana. La figura estaba ahí de nuevo, mismo lugar, mismo farol, misma quietud, pero esta vez no era una sola figura, eran 5 siluetas paradas en distintos puntos de la plaza, todas quietas, todas en esa postura que no era exactamente de pie ni exactamente de nada, sin moverse, sin interactuar entre ellas. Estuve mirando durante varios minutos y entonces una de las figuras, la que estaba más cerca de la ventana desde donde yo miraba, giró lentamente la cabeza en mi dirección. Cerré la ventana, bajé la persiana.
Me metí en la cama y no salí hasta que escuché a Dolores moverse en la cocina y la luz del día entraba por los bordes de la persiana. Al tercer día le dije que tenía que irme, que me habían llamado de la redacción, que lo sentía, que volvería pronto. Dolores me preparó algo de comida para el camino. Cuando me despedí en la puerta, me tomó de la mano con una fuerza que no esperaba de una mujer tan pequeña. «No cuente esto donde lo puedan escuchar las personas equivocadas», me dijo. No supe si se refería a personas vivas o a otras. Caminé las 4 horas de vuelta sin voltear una sola vez. La nota nunca la publiqué. El nombre del pueblo no está en ninguna de mis libretas. Lo borré. No sé bien por qué lo hice. Solo sé que cuando llegué a la ciudad y me bañé y dormí en mi cama, sentí que había dejado algo atrás en ese valle. Algo que no debía haber llevado conmigo. Todavía a veces, de noche, cuando no puedo dormir, me pregunto si las figuras de la plaza se dieron cuenta de que las estaba mirando desde el principio, desde la primera noche, y si eso cambió algo. Historia 2. Lo que entró por la milpa. Soy de San Cristóbal Amatlán, en los valles centrales de Oaxaca, un pueblo chico de casas de adobe y calles empedradas, y mucha gente que se conoce desde que nació. Aquí no pasan cosas raras, me decía mi mamá siempre. Aquí la gente trabaja, reza y duerme, eso me decía, hasta que pasó lo que pasó con mi hermano Aurelio. Y desde entonces mi mamá no volvió a decir eso. Era noviembre de 2016, justo después de Día de Muertos. Aurelio tenía 19 años en ese entonces, sano, fuerte, sin ningún problema de nada. Trabajaba con mi papá en la milpa desde los 12 años. Conocía cada palmo de esa tierra. Una tarde, como a las 5, Aurelio fue solo a la milpa a revisar el riego. Era algo que hacía seguido, sin ningún problema. Pero esa tarde tardó. Pasó 1 hora, pasaron 2 horas, y Aurelio no volvía. Mi papá fue a buscarlo. Lo encontró parado en medio de la milpa, entre las mazorcas, completamente quieto, de pie, con los ojos abiertos, mirando hacia un punto fijo en el cielo. No respondía cuando mi papá le hablaba, no respondía cuando lo sacudía. Estaba de pie y estaba consciente, en el sentido de que respiraba y sus ojos estaban abiertos, pero no había nadie dentro. Mi papá lo trajo cargando hasta la casa. Esa noche Aurelio no habló, no comió, no durmió. Se sentó en una silla en su cuarto y se quedó ahí hasta el amanecer, mirando la pared. Mi mamá lloró toda la noche. Mi papá fue a buscar al curandero del pueblo, don Macario, que tiene fama de saber cosas que los médicos no saben. Don Macario llegó de madrugada. Entró al cuarto de Aurelio, lo miró un momento y después se volteó hacia mi papá con una expresión seria. «¿A qué hora fue a la milpa?», preguntó. «Como a las 5», dijo mi papá. Don Macario negó con la cabeza despacio. «No debió ir a esa hora, no esos días. Los días después de muertos, según don Macario, son días en que el camino entre los vivos y los muertos todavía está abierto. Y en ese camino abierto hay cosas que aprovechan para moverse. No todas tienen buenas intenciones. Algunas buscan un cuerpo vivo para quedarse un rato, a veces para quedarse para siempre. A Aurelio, según don Macario, se le había metido algo adentro en la milpa. No un muerto conocido, algo más antiguo, algo que andaba suelto esos días y encontró la puerta abierta. Lo que siguió duró 3 noches. No voy a centrar en todos los detalles porque algunos no quiero repetirlos, pero sí voy a decir lo que vi yo con mis propios ojos. La segunda noche, Aurelio empezó a hablar, pero no con su voz. Era su boca, era su cara, pero la voz era distinta, más grave, más vieja. Hablaba en zapoteco antiguo, un dialecto que ni mi abuelo reconocía del todo. Don Macario escuchó y fue poniendo cara de más en más seria. Después Aurelio se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. La abrió y se quedó mirando hacia afuera, hacia el campo oscuro, sin moverse. Y desde afuera, juro por lo más sagrado que juro, desde afuera llegó una respuesta, un sonido. No era voz humana, era algo entre un silbido y una vibración, como si el aire mismo estuviera hablando. Don Macario se puso entre Aurelio y la ventana y empezó su trabajo. Copal, rezos, agua bendita con hierbas que trajo él mismo. Duró horas. Al amanecer del tercer día, Aurelio se desplomó en la cama y durmió 16 horas seguidas.
Cuando despertó no recordaba nada, literalmente nada. Para él había ido a la milpa, había revisado el riego, y de pronto estaba en su cama con hambre y sin saber qué día era. Le tomó semanas volver a ser el mismo del todo. Había algo en sus ojos que tardó en volver, una especie de opacidad, como si una parte de él siguiera en otro lado. Don Macario nos dijo que la cosa no se había ido completamente, que había dejado algo, una huella, y que Aurelio tendría que tener cuidado el resto de su vida de no estar solo en lugares abiertos al caer la tarde, especialmente en noviembre. Mi hermano hoy tiene 27 años, vive en la ciudad, trabaja en una oficina, tiene novia, parece normal, pero cada año, en los días de muertos, no sale de su departamento después de las 4 de la tarde. Nunca le pregunté por qué, ya sé por qué. Historia 3. El duende del cafetal. En mi familia nadie habla del duende como si fuera un cuento. En Alta Verapaz, donde yo crecí, el duende es tan real como el café que cosechamos y el río que baja del cerro. Los niños aquí aprenden desde chicos a no ir solos al cafetal cuando empieza a oscurecer, a no silbar de noche cerca de los árboles grandes, a no reírse muy fuerte en el monte. Son reglas, como no meter los dedos al fuego. Nadie pregunta por qué, simplemente se saben. Yo me las salté cuando tenía 12 años y pagué el precio. Era temporada de cosecha, octubre de 1999. Mi papá, mis tíos y sus peones estaban cortando café desde las 5 de la mañana. Yo ayudaba, como todos los niños de la finca, desde que pueden cargar una canasta. Era un día normal, con el sol pegando entre las matas y el olor a café maduro que llena todo en esa época. A las 3 de la tarde mi papá me mandó de vuelta a la casa a llevar un mensaje a mi mamá. El camino de la finca a la casa atraviesa un trecho de cafetal viejo, unos 200 metros entre árboles altos con sombra de chalume encima. En pleno día es un camino normal, pero ese día nublado y con el sol ya bajo parecía más oscuro que de costumbre. A la mitad del camino escuché la risa. Era una risa de niño, aguda, corta, como cuando uno se ríe de algo que lo sorprende. Venía de entre las matas, del lado izquierdo del camino. Me detuve. Miré hacia ahí. No vi nada. Seguí caminando. La risa volvió, esta vez más cerca, del lado derecho. Me detuve de nuevo. El corazón ya me latía fuerte. Y entonces lo vi. Entre dos matas de café, a unos 4 metros de donde yo estaba, había una figura pequeña, no más alta que yo en ese entonces, quizás menos. Tenía sombrero grande, de los de ala ancha que usan los viejitos del campo, ropa oscura, y estaba agachado, como si estuviera recogiendo algo del suelo, pero sus ojos estaban fijos en mí. Sus ojos, eso es lo que no puedo olvidar, brillaban, no como brillan los ojos de una persona cuando les da la luz, brillaban desde adentro, un brillo amarillo verdoso como el de algunos animales nocturnos. Pero era de día, no me moví. No sé cuánto tiempo estuvimos así, mirándome, pero se me hizo eterno. Después la figura se rió de nuevo, esa risa aguda, y se metió entre las matas y desapareció. Corrí el resto del camino sin voltear. Le conté a mi mamá, se puso blanca, me abrazó muy fuerte, lo cual me asustó más que el duende mismo, porque mi mamá no era de esas. Esa noche fue con mi papá a ver a la rezadora del pueblo, doña Petrona, que sabía de estas cosas. Doña Petrona me hizo sentar frente a ella, me miró los ojos, me olió el pelo y dijo que el duende me había marcado, no que me había hecho daño, que me había marcado, como cuando un animal marca su territorio, que me había visto y había decidido que yo le interesaba. Eso, según doña Petrona, era peligroso de una manera específica. El duende marcado vuelve, no esa noche, no esa semana, pero vuelve, y cada vez que vuelve, quiere llevar al marcado un poco más adentro del monte, un poco más lejos de los vivos. Me hizo un trabajo, hierbas, rezos en quechí, una velación que duró toda la noche. Al amanecer me dijo que había hecho lo que podía, pero que yo tenía que poner de mi parte. Nunca más al cafetal solo, nunca después de las 3 de la tarde, nunca silbando. Durante meses cumplí, pero uno tiene 12 años y se le olvida el miedo con el tiempo. 6 meses después, en abril, estaba solo en el patio de la casa al atardecer. Estaba jugando con un trompo tirado en el suelo sobre una estera.
y sin pensarlo, como uno hace cuando está distraído, empecé a silbar una canción que había escuchado en la radio. A los 30 segundos escuché la respuesta. Alguien o algo, desde el otro lado de la cerca del patio, desde el cafetal, respondió mi silbido, con la misma melodía, con la misma tonada, exacta. Me levanté y entré a la casa tan rápido que tiré el trompo y nunca lo fui a buscar. No volví a silbar en mi vida, literalmente. Tengo 37 años y no silbo. Mi esposa me preguntó una vez por qué nunca silbaba. Le expliqué. Me miró raro, pero desde entonces ella tampoco silba en el patio de nuestra casa. Mi hijo tiene 8 años. Lo primero que le enseñé, antes que las tablas, antes que el alfabeto, fue eso. En el monte no se silba, no se ríe fuerte, no se va solo cuando oscurece. Él me preguntó por qué. Le dije lo mismo que me dijeron a mí de chico, porque hay cosas que escuchan. Historia 4. El llanto que viene del río. Crecí escuchando hablar de la Llorona. Toda la gente del río la conoce. En el Napo, en el Amazonas, en el Ucayali, en el Marañón. Cada río tiene su Llorona. Cada pueblo tiene a alguien que dice haberla escuchado de noche. Mi abuela la escuchó. Mi madre dice que la escuchó una vez de lejos y que rezó toda la noche. Yo no solo la escuché, yo la vi. Tenía 21 años. Era agosto de 2016. Vivía en el caserío de mis abuelos, a orillas del Napo, mientras estudiaba enfermería en Iquitos, y me había ido a pasar las vacaciones de mitad de año. Era una época buena, de río tranquilo, de noches con estrellas, de comer pescado fresco y dormir con el ruido del agua de fondo. La noche que pasó era una noche normal. Habíamos cenado en familia, había luz de luna, y me quedé despierta hasta tarde leyendo en mi cuarto. Mi abuelo y mi abuela ya dormían. Mis primos también. Era casi la 1 de la mañana cuando apagué la linterna y traté de dormir. Entonces escuché el llanto. No era un llanto de mujer adulta ni de niño. Era algo entre los dos. Un llanto que subía y bajaba como el viento, que a veces sonaba muy cerca y a veces parecía venir del otro lado del río. Pero siempre era el mismo llanto, desesperado, roto, como alguien que lleva mucho tiempo llorando y ya no le quedan fuerzas, pero no puede parar. Me quedé quieta en la cama. Sabía lo que era. Todo el que ha crecido en el río lo sabe. Y todo el que lo sabe sabe lo que hay que hacer. Quedarse quieto, no asomarse, no responder si parece que te llama. Pero el llanto siguió, y empezó a acercarse. Mi error fue levantarme a cerrar la ventana, porque cuando me levanté y caminé hacia la ventana, que daba hacia el río, el llanto dejó de sonar de golpe. Un silencio total, como si alguien hubiera cortado el sonido con un cuchillo. Y en ese silencio, sin poder evitarlo, me asomé. Estaba en la orilla, a unos 20 metros de la casa, justo donde la tierra se termina y empieza el agua. Era una figura de mujer, alta, con el pelo muy largo y oscuro que le caía por la espalda y los hombros, vestida de blanco. De ese blanco que no es el blanco de la ropa limpia, sino el blanco de algo que no tiene color, que es blanco porque ya no es nada. Estaba de espaldas al río, mirando hacia las casas del caserío, hacia mi ventana. Cuando yo me asomé, la figura levantó la cabeza despacio. No voy a describir la cara, no porque no la haya visto, sino porque no tengo palabras para eso y creo que hay cosas que no deben describirse, porque describirlas es de alguna forma invocarlas. Lo que sí voy a decir es que en ese momento, mirándola, sentí algo que nunca había sentido antes ni he sentido desde entonces. No fue miedo, el miedo lo conozco, esto era diferente. Era una tristeza tan profunda y tan de golpe que me cayó encima como si me hubieran vaciado un balde de agua helada. Una tristeza que no era mía, que venía de afuera, una tristeza tan vieja y tan grande que hizo que mis rodillas cedieran y me fui al suelo sin poder evitarlo. Desde el suelo, sin poder levantarme, escuché que el llanto volvía, pero ahora no venía del río, venía de todos lados, como si el aire entero estuviera llorando. No sé cuánto tiempo estuve en el suelo. Cuando volví en mí, la figura no estaba. El río estaba quieto. Los grillos habían vuelto. Me metí en la cama de mi abuela, que tiene 72 años y pesará 45 kilos mojada, y le dije que la había visto. Mi abuela no dijo nada durante un momento largo.
Después me preguntó si me había llamado por mi nombre. No, dije. Ella asintió. Entonces tienes suerte, dijo. Las que llama por nombre se las lleva esa noche. Las que no llama solo les deja la tristeza. ¿Por cuánto tiempo?, pregunté. Mi abuela me acomodó el cabello como cuando era chica. Depende, dijo. No pregunté de qué dependía. Los siguientes 3 meses fueron los más difíciles de mi vida sin ninguna razón concreta. Sin depresión diagnosticada, sin ningún problema real. Solo una tristeza sorda que se me instaló en el pecho y que tardó exactamente 91 días en irse. Un día me levanté y no estaba. Así, sin más. Mi abuela lo contó desde el principio. 91 días. Ya se fue, me dijo esa mañana antes de que yo dijera nada. ¿Cómo sabes?, le pregunté. Porque ya tienes los ojos limpios de nuevo. Terminé mi carrera de enfermería. Trabajo ahora en un centro de salud en Iquitos. Soy una persona de ciencia en la medida en que alguien puede serlo viniendo de donde yo vengo. Pero cuando hay luna llena y estoy de guardia nocturna y el río está cerca, no me asomo por las ventanas que dan al agua, porque la tristeza que te deja se va, pero el recuerdo de esa cara no se va nunca. Gracias por escuchar Creepy TV. Si te gustaron estas historias, no olvides suscribirte y activar la campanita para más relatos de terror cada semana. Y si tú tienes una historia extraña, paranormal o aterradora que quieras compartir, puedes enviarla a nuestro correo. Tal vez tu historia sea la próxima en aparecer aquí en Creepy TV. Gracias por acompañarnos esta noche. Y recuerda, no todas las historias son solo historias.